¿La cerámica se considera escultura o es como la prima de la escultura, por decirlo así? No. Para mí, digamos, la cerámica es parte de la escultura, pero lo que tiene la cerámica es que la cerámica es el material en sí mismo. O sea, no es una técnica, es el material en el que uno está trabajando. Lo que pasa es que el material es tan complejo de utilizar que necesita una carrera por aparte para poder dominar cosas que el escultor ni piensa. Digamos que yo haga un busto en arcilla, pero ese busto generalmente nunca va a quedar en arcilla. Siempre le voy a sacar un molde y ese molde lo voy a chorrear en bronce o en resina o en yeso o lo que sea. La cerámica, la gran diferencia que tiene es que ese busto yo lo hago en arcilla y la arcilla es el medio final. Lo que hago es hacer una plaquita de 10 centímetros, la meto a la temperatura final y reviso qué tanto me están cogiendo. Toda pieza cerámica encoge. Si me están cogiendo el 10% de una pieza de 10 centímetros, de ahí me encogió a 9, de 10 centímetros a 9. Eso a nivel visual casi no se nota, pero si ese mismo 10% en una pieza de 100 centímetros ya me encogió a 90. Entonces ya 90 centímetros sobre un metro sí se nota, a nivel visual sí se ve que ya es más pequeño. Ok, hola Esteban. Hola. Aquí estamos en tu casa en Cartago. Es un lugar muy bonito, me encanta. Mucha luz natural y acabamos de estar en tu estudio donde nos estabas hablando un poco sobre la arcilla y las mezclas químicas, las reacciones químicas que hay entre todos los componentes. Pero yo quería tomarme un segundo para preguntarte más bien quién es Esteban, si nos puedes hablar un poco o te introduces. Bueno, soy Esteban, ¿verdad? Esteban Guevara Walker. Bueno, en este momento tengo 35 años. Empecé a estudiar, soy graduado de la UCR de cerámica y diseño gráfico. Eran como las dos carreras, digamos, a las que originalmente siempre quise estudiar diseño gráfico y por cuestiones de la vida, del destino, digo yo, un buen destino, terminé estudiando cerámica también. Originalmente el diseño gráfico siempre lo vi como mi carrera y la cerámica como un tipo hobby, pero al final terminó siendo al revés. La cerámica terminó siendo como mi carrera principal, a la que le he dedicado más tiempo, más esfuerzo, la que me ha traído retribuciones económicas también. Y el diseño gráfico es algo como complemento, sí, y que también hago porque me gusta también, pero en mi carrera principal terminó siendo la cerámica. ¿Y cómo fue que te fuiste más por el lado de la cerámica? ¿Qué fue lo que hizo que te enfocaras más en eso? Bueno, yo entré a la universidad en el 2007, supuestamente a estudiar arte, pero no pasó, porque artes tenía una prueba de habilidad que yo no pasé. Por cuestiones de la vida terminé estudiando administración en ese momento porque no me podía quedar no haciendo nada, ¿verdad? Y entonces, después de 3 años de estar estudiando administración, dije, ya no puedo más, esto no es lo mío. Y entré a la carrera, hice la probabilidad y la gané. Pero me dio miedo entrar a diseño gráfico, que era la carrera que tenía el corte más alto en ese momento, que es como que trabaja en la Universidad de Costa Rica, una serie como de cortes en examen de función. Y entonces la carrera de artes, que tenía el corte más bajo para garantizarme que me iba a poder trasladar de carrera, era cerámica. La carrera de cerámica tiene un ciclo común, igual que el diseño gráfico, que escultura, que grabado. Todas tienen un ciclo común de 2 años y después de eso pasa uno cada quien a las especialidades. Yo dije, en esos 2 años sí, sigo trabajando y me traslado, pero no pasó. Y en el 3er año, que es cuando ya uno entra a la carrera, me llamó una profesora que era la encargada de cerámica, a mí y a otro compañero, y nos dio como 2 opciones. Pueden ingresar a cerámica y van a ver que les va a gustar tanto que van a tener increíbles notas,
para poderse trasladar, o pueden irse a otra sede de la universidad, pero en otro lugar. El otro compañero escogió la segunda opción, o sea, él se fue para la escuela, el diseño gráfico, y yo escogí la primera. Me fui a cerámica, y ahí ya después tuve las notas para poderme pasar a diseño gráfico, pero me gustó tanto que estuve llevando las dos carreras al mismo tiempo. Entonces ahí fue cuando empecé como a trabajar, a estudiar cerámica en ese cuestiones de la vida que me llevó a tomar ese tipo de decisiones que me llegaron a estudiar cerámica. ¿Qué es lo que más te gusta de la cerámica? Yo en este momento, o sea, con la cerámica hay una serie de amor y odio al mismo tiempo, porque tiene una serie de un alto componente de incertidumbre. Uno puede hacer muchas pruebas, trabajar con los mismos materiales una y otra vez, pero siempre hay un cierto descontrol, digamos, una falta de control que uno tiene cuando uno mete las cosas al horno. El horno hace muchas cosas inesperadas y muchas cosas, piezas que salen quebradas, colores que no debieron salir como salieron, reacciones con otros esmaltes que se metieron en la misma horneada, se fue la luz, entonces el horno no llegó a la temperatura, muchas cosas que uno no tiene el control. Y a veces hay, como decía Bob Ross, que hay accidentes felices y hay accidentes no tan felices. Entonces, ese nivel de incertidumbre para mí es la gran magia que tiene la cerámica. El hecho de saber que tenés 30 años manejando el material y aún así no lo dominas por completo, porque siempre hay cierto nivel de falta de control. Mucha gente a la que yo le enseño, yo veo la gente que tiene como esa empatía, digamos, o ese saber aceptar que las cosas no salen como uno las tiene planeadas, y hay gente que necesita el control completo, y esas personas generalmente no se dedican a cerámica. O sea, no llega un momento donde la falta de control les llega, o sea, les puede mucho. Entonces, y al final terminan desistiendo porque no pueden tener el control, y parte de hacer cerámica es aceptar que uno no tiene el control completo. Otra cosa que me gustó mucho, principalmente en mi formación, fue los profesores que tuve. O sea, yo les tengo un gran aprecio, porque hicieron que el ambiente de aprendizaje, que además fue un ambiente muy de mucha necesidad, porque en ese momento estaban pasando muchas cosas en el país, una empresa que importaba muchos materiales cerró, entonces al final teníamos mucha escasez de muchas cosas, pero aún así con esa gran cantidad de escasez que hubo, se aprendió mucho. El ambiente era como un ambiente como muy relajado, pero a la vez muy entre que era como familiar, que a la vez de todos se aprendía del progreso de todos. Nadie, o sea, pasaban muchas cosas, como el ambiente, como la cerámica es así, o sea, de que piezas que se quiebran, hornos que no se ponen, hornos que no llegan. Entonces, aún así, el sistema de aprendizaje era un sistema en el que uno sentía que avanzaba, pero al paso individual. O sea, como que había mucho de aprendizaje individual. Conocerse uno como artista, conocer uno los materiales y a la vez aprender del compañero. Era como un ambiente de aprender a partir de los logros de todos y a partir de todo como de un ambiente feliz. O sea, era como feliz el lugar. O sea, eso también te hizo querer continuar, ¿verdad? En esa rama. Exacto, porque a pesar de todo, que en ese momento yo tampoco lo veía como mi carrera principal, el ambiente con el que yo estaba trabajando hacía que yo quería estar ahí. Entonces eso hizo que yo quisiera continuar con la formación. Y eso hizo también que me quisiera dedicar a la docencia. Porque yo veía que la gente ahí no solo aprendía cerámica,
si no aprendía, digamos, a poder lidiar con muchas cosas de la vida. Era como un lugar seguro y para mí eso era muy importante. Y yo he notado que hay veces que personas empiezan a reírse de la cerámica como si fuera casi una terapia. ¿Tú dirías que tiene ese efecto? La cerámica, bueno, yo siento que la cerámica como cualquier arte que necesite paciencia, que lo necesita mucho, funciona como terapia, digamos. Creo que igual funcionaría como bordar, también funcionaría, no sé, hacer vidrio, o también funcionaría tejer, pintar. La cerámica lo que te da es como esta sensación de no tener el control, y siento que eso ayuda a la gente que tiene trabajos donde el control es importante. Entonces el despegue, o sea, como la cerámica también te ayuda a ver, digamos, que hay cosas en la vida que no tienen como explicación, digo yo. A veces como que la misma sociedad, como en ese sistema como de meritocracia, cree que si uno trabaja duro todos los días con esfuerzo, al final va a haber una recompensa, y lo cual es cierto, pero a veces no. A veces no es así. Entonces yo a veces les cuento, digamos, que en cerámica uno puede trabajar un año completo en una pieza y puede ser que la metís al horno y se explotó y se bajó. No puede ser. Ajá. Y entonces, y es porque así es el material. O sea, entonces digamos que hay que saberse despegar mucho como sentimentalmente de los objetos. Pero si no lo hizo. Pero así es, entonces a veces hay mucha gente que está como muy apegado al objeto material, a lo que hicieron, y ni siquiera, a veces hay cosas que hasta que compraron. Yo conozco mucha gente que se le quebró, no sé, una vasija, y es que esa vasija la compré en Turquía una vez que viajé con no sé qué, pero es que esa vasija no es tu viaje, esta vasija es una vasija. Digamos, mucha gente, es que esta es un jarrón que me regaló mi mamá ya se murió y no sé qué. Pero es que ese jarrón no es tu mamá, ese jarrón es un jarrón. Entonces la cerámica como que te ayuda mucho a despegarse de lo que, o sea, como que hay cosas que se rompen y ya, se rompieron, ¿no? Solo hay que volver a empezar y hacer otro. Bueno, y hablando un poco sobre la cerámica, cuando uno está mezclando las cosas, me estabas contando en tu estudio que hay un fundamento que es la química, o sea que va más allá de solamente saber cómo mezclar o diseñar colores y texturas, ¿verdad? Hay un componente más bien científico. Pues sí, como te dije, digamos, dentro del gran conocimiento que hay que saber en cerámica, no solamente como la formación artística, que tiene preocupaciones como el mensaje, el color, la textura. También hay un gran conocimiento a nivel técnico que hay que ir, que uno al principio cree que es demasiado, pero después de uno mismo empezar como a formular, a trabajar, se da cuenta que son como los mismos principios una y otra vez que se van como aplicando dependiendo de lo que uno quiere lograr. Bueno, dentro de la carrera no hay un curso de química, entonces uno tiene que irlo aprendiendo con la práctica. Porque creo que los cursos de química nos quedarían un poco grandes porque no necesitamos saber tanto de química, pero necesitamos tener una base química para poder entender qué es lo que está pasando. Porque al principio entramos como en este dilema como de estarnos como maravillando de lo que sale, pero no entendemos por qué sale así. Entonces abrimos un horno de esmalte y vemos esos colores, esos acabados, pero no entendemos realmente cuál es la base científica a la que estamos
trabajando. Después ya cuando uno empieza a trabajar poco a poco, individualmente, se empieza a dar cuenta que hay ciertos elementos que son como fundamentales a la hora de trabajar. Uno de ellos es la arcilla, que tiene dentro de su composición química aluminio y tiene sílice, que es el vidrio, y agua. Después otro componente fundamental es el sílice, que es el que forma los vidriados, que de hecho la arcilla tiene ese sílice dentro de su formación, como lo acabo de mencionar. Y el segundo, y una gran rama, son los fundentes, que son como los que hacen que el vidrio y la arcilla bajen del punto de fusión y se derritan. Es como la función del fundente, como derretir el vidrio y la arcilla, porque tienen puntos de fusión muy altos, de 1800 grados para arriba. Entonces esas combinaciones de esas tres cosas es lo que hace que exista una amplia gama de acabados, tanto brillantes como no brillantes, tanto opacos como transparentes, dentro de los esmaltes, porque también existen arcillas de baja temperatura, arcillas de media temperatura, arcillas de alta temperatura, y una cosa que se llaman engobes, que es como arcilla con color, que se aplica también como para dibujar. Es como ponerle un tinte a la arcilla, más o menos, ¿o no? Sí, pero se trabaja como pintura. O sea, yo tiño la arcilla, se tiñe, se le da como una consistencia como de natilla, y ya con eso yo pinto como con pincel, como si fuera yo a dibujar. Ah, o sea, no es que lo estás cocinando. Después ya lo cocino y ya queda el dibujo. Pero no puedes hacer arcilla que esté en ese color. Sí se puede. También existen como arcillas coloreadas, que se le llaman, sí, que son como arcilla amarilla, arcilla roja, arcilla azul, que se aplican los mismos colorantes, digamos, con las que yo aplicaría para el esmalte y para el engobe, pero se le aplica directamente a la arcilla. El engobe, la gran diferencia es que yo lo aplico como de manera líquida, entonces me funciona como si fuera una pintura. O sea, eso se mezcla en frío. En frío. Pero casi todos los procesos para crear en sí la cerámica es con fuego. Con fuego. Todo proceso cerámico tiene que llevar fuego, porque lo que hace que se fije. Si yo la arcilla no la cocino, después de un rato lo que va a hacer es que se empieza como a desquebrajar, porque la humedad ambiental hace que la arcilla vuelva otra vez a su estado arcilloso, a su estado de la tierra. Entonces necesito cocinarla. Si yo el engobe no lo cocino, no se me fija la pieza. Si el esmalte no lo cocino, no se me fija. El fuego lo que hace es que se fije las cosas a la cerámica. Y volviendo un poco, porque me da curiosidad que te hayas desenvuelto en este tema, ¿hay familiares que también sean artísticos en tu entorno? Bueno, sí, mi familia, bueno, nadie se ha dedicado profesionalmente como al arte anteriormente, pero digamos todos mis familiares, principalmente del lado de mi mamá, generalmente o pintaban, o hay una gran parte que se dedicaron mucho al óleo. Y antes, digamos, para darle como uso comercial, digamos, no sé si has visto, pero en Costa Rica hay como buses como que se pintan. En la parte de atrás, antes se acostumbraba mucho, yo ya no lo veo casi nada, pero antes tenían como el paisaje de citas bíblicas atrás de los buses. Entonces tenía familiares que se dedicaban como a pintar los buses. Y antes los pintaban, no les ponían una lámina. No, antes eran pintados así, pintados. Y generalmente estaban como muy relacionados como a escenas bíblicas. Yo ya no veo tanto como que se hagan ese tipo de cosas, pero antes era como normal que los buses tuvieran atrás como una frase que dijera como una cita bíblica y algo que reflejara como ese pasaje. Estos mismos familiares se dedicaron mucho también como a la música.
y actualmente tengo como un primo que es cantante y una prima que es grabadora. Pero así como que se desarrollaran fuertemente así como a nivel artístico nacional, no. Y en cuanto a gente que haga cerámica, ¿hay personas, artistas o incluso de otras disciplinas que te inspiren a ti en lo que tú haces? Sí, bueno, generalmente, digamos, yo, así como un artista en específico no tengo, pero soy un gran amante de la cerámica japonesa. O sea, como, bueno, Japón ha desarrollado la cerámica desde tiempos antiguos, generalmente con objeto utilitario, después también objeto escultórico, pero la combinación como de la escultura con el objeto utilitario es como una de las grandes ramas en las que más me ha gustado. He visto mucho la utilización, digamos, como de la arcilla roja, que es mucha de la arcilla que se encuentra aquí en Costa Rica, tiene unas grandes, iba a decir deficiencias, pero no son deficiencias, son como oportunidades de mejora. Por lo mismo, porque no son arcillas que aguanten bien el color, son arcillas que no aguantan tanta temperatura. A veces hay arcillas que no son tan buenas, no son tan maleables. Y siempre en Costa Rica, bueno, desde que yo he estudiado, siempre hay como un gran anhelo hacia la arcilla blanca, porque tiene unas grandes ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Acepta mejor el color, generalmente aguanta mejor la temperatura y generalmente son mucho más plásticas, que se le dicen, que se aguanta mejor poderlas moldear. Pero en Costa Rica no hay yacimientos de arcilla blanca, generalmente solo de arcilla roja. Y sabes mucho con la arcilla con la que se aprende aquí en Costa Rica. La roja. Con la roja, porque se consigue en cualquier lado y si hay gente que extrae el material. A lo que quiero llegar con esto es que he visto muchos de los trabajos de trabajo japoneses que trabajan con arcilla roja. También. Con arcilla, ajá. Pero la local, la de ellos. La de ellos. Y eso también como que me ha llevado también como a darme cuenta que el material solo es el material. Digamos, como uno lo trabaje es la gran diferencia entre poder obtener ciertos resultados a otros. Y hay mucha gente que anhela lo que no tiene. Eso es como esta idea de que lo que no hay es lo mejor. Entonces, bueno, aquí en Costa Rica hasta ahora se ha importado arcilla roja, que la traen uno o dos lugares de arte, pero generalmente el trabajo de Costa Rica siempre ha sido en arcilla roja. Entonces ese anhelo por la arcilla blanca, y ahora que la tenemos, bueno, que yo la uso también, pero también esta idea como de reivindicación hacia la arcilla roja, que además nos ha dado muchas cosas, o sea, muchas oportunidades de mejorar. Bueno, yo he torneado en varios lugares y me he dado cuenta que mis habilidades de torno son buenas porque trabajé con una arcilla, digamos, que me las ponía difícil. Entonces, ahora que ya puedo trabajar con arcilla blanca, se me hace mucho más fácil que en el caso contrario, que siempre había estudiado con arcilla blanca y cuando me ponen la arcilla roja, que es mucho más difícil de trabajar, se me hubiera hecho 1000 veces más difícil a la hora de hacer el cambio contrario. ¿Y sabes cuáles son las diferencias entre la arcilla japonesa roja y la de acá? Las características, ¿o son muy parecidas? Generalmente en el color son los mismos, pero bueno, es que las arcillas en sí, de hecho, o sea, hablar de una arcilla de Costa Rica también es como muy generalista. ¿Por qué? Porque la tierra, digamos, como no es que los materiales se metieron en una licuadora y se pusieron. Entonces, cada yacimiento, o sea, cada lugar donde uno encuentra arcilla tiene sus propias características. Sí. Y de hecho, cuando el trabajo del ceramista siempre es estar probando, porque ningún material es igual aun cuando uno lo extraiga del mismo lugar. Entonces,
generalmente la cerámica tiene como 4 grandes características, que son la plasticidad, la absorción, el encogimiento y la dureza. Entonces, esos grandes grupos uno va testeando cada vez que uno encuentra arcilla o uno compra un saco de arcilla o lo que sea. Siempre uno tiene que estar testeando esos 4 grupos para saber en cuál es el fuerte de esa arcilla. No, las características de cada una de esas. Sí, puede ser que hay una arcilla que sea muy plástica, pero significa que aguanta más temperatura, o hay arcillas que son muy... o hay otras que a la hora de cocinarse tienen un punto de absorción mucho más grande que otros, entonces significa que necesitas más fuego para poder cerrar ese punto de absorción, por ende necesita más llevarlo a mayor temperatura. Todo ese tipo de cosas, esa combinación de esas grandes categorías hacen que una arcilla sea mejor que otra, digamos. Y mejor, y cuando hablo de mejor me refiero mejor para un cierto proceso, porque puede ser que una arcilla sea mala para construir pero buena para hacer engobe, mala para hacer engobe pero buena para construir. Entonces ese tipo de cosas son los que uno tiene que estar lidiando todos los días para saber cuáles son esas características. Entonces, volviendo a tu pregunta de cuáles serían las diferencias entre arcilla roja de Costa Rica y la de Japón, digamos, y es que depende de cuál arcilla roja estoy hablando y cuál arcilla roja de Japón estoy hablando. Me imagino además que, bueno, Japón tiene una industria cerámica mucho más expandida, por ende significa que los sistemas tecnológicos son mucho más extensos, y entonces poder arreglar una arcilla, además tienen mucho más fuentes de recursos, digamos, para poder intervenir una arcilla. Entonces sea mucho más fácil poder arreglar una arcilla que para las oportunidades que tenemos en Costa Rica, que los materiales son bastante limitados. Entonces es mucho más fácil poder ir a otro lugar de Costa Rica y encontrar otra arcilla que puede ser mucho más buena, que intentar arreglar una arcilla que sea mala porque no me sirve para construir. ¿Y cómo afecta el ambiente donde se extrae la arcilla en esas propiedades que tenga? Tiene más bien. Ajá, lo que pasa con la arcilla es que, como te dije, la arcilla, o sea, como no es un sistema homogéneo, una misma montaña, digamos que tengo una montaña y yo le hice un hueco y ahí hay arcilla, lo primero que tengo que hacer es una prueba de plasticidad. Entonces yo lo que hago es agarrar un pedacito de arcilla, hago como una pequeña, como un rollito y lo doblo. Si ese rollito se dobla por completo, significa que es una arcilla que es plástica. Si no se enrolla, si no se quiebra, significa que es una arcilla que le falta plasticidad. Entonces, ¿qué pasa con esa arcilla? Yo esa arcilla la puedo arreglar con otra arcilla. O sea, podría hacerle otro hueco en otra parte de la montaña, volver a hacer la misma prueba y ver que si esa arcilla se enrolla, entonces yo podría revolver esta arcilla con esta arcilla y hacer una mezcla de 50 y 50. Pero si haces eso, estás debilitando la capacidad de la arcilla que estás mezclando la nueva. ¿Para que sirva o más bien? Lo que estoy haciendo es mejorándola, porque estoy agarrando una arcilla buena con una arcilla mala, digamos, pero puede ser que la arcilla mala lo que me dé es una mayor capacidad de aguantar el fuego. Entonces estoy agarrando esta arcilla buena que me aguanta el rollito, pero puede ser que a nivel de temperatura no me aguante las temperaturas, con esta arcilla que no es tan buena a la hora de construir, pero que me aguanta la temperatura. Entonces la combinación de esas dos, 50 y 50, o dependiendo ahí de lo que quiera, me hace una arcilla que sea buena para construir, pero a la misma vez me aguante las temperaturas a las que yo quiero llegar. O sea, el porcentaje de la mezcla depende de lo que quieras hacer con eso. Exacto. Si quieres que aguante más fuego o si quieres que sea más elástico. Exacto. Y tiene que haber un punto de equilibrio, porque no hago nada con una arcilla que me aguante mucho fuego, pero que a la hora no pueda construir nada. O sea, todo se me caiga o se me rompa. Pero no hago tampoco nada con una arcilla que sea súper buena a la hora de muy elástica, pero lo meto al horno y se me derrita, porque no me aguanta mucho el fuego. Entonces, ese testeo de materiales
son algo que es el quehacer normal del ceramista. Si usted va a un taller de cualquier, se va a dar cuenta que tiene miles de pruebitas, pruebas y pruebas y pruebas, porque como te dije, como la montaña no es que alguien le echó la licuadora y lo revolvió, cada vez que alguien compra un material, no es el mismo material que está comprando una y otra vez. Vienen con pequeñas variantes que hacen que el material sea distinto. O sea que cuando prometen que es una arcilla que hace XZ, pueda que sea cierto, pero hay que verificarlo. Hay que verificar. Siempre, nunca crean en el paquete, en lo que dice el paquete. Siempre hay que verificar porque además es muy diferente. O sea, todo afecta. El horno en el que horneé, el flujo eléctrico en el que me llegó, la arcilla, el ambiente, todo lo que le eché, si está contaminada con algo, todo eso afecta. Entonces cada vez que yo hago una horneada, puede ser que a una persona un esmalte le quedó verde, un tono específico de verde, pero cuando yo lo probé en mi taller con mi esmalte, con mi agua, con mi electricidad, me salió otro tono de verde. Sí, porque el pH del agua puede afectar, ¿verdad? Eso, o el flujo eléctrico no me llegó en ese punto, la velocidad en que se enfrió el horno no era la correcta. Todo eso varía y por eso te digo, uno no tiene el control del 100% de lo que sale en las piezas, porque todo varía, todo es diferente. Todo ambiente en el que uno trabaja es distinto. Pero eso quiere decir que para hacer cerámica realmente hay que haber tomado mínimo una clase donde le enseñen a uno todas esas básicas. Sí. Porque si no estás tirando al aire. O sea, es imposible hacer cerámica. Bueno, no es imposible, pero el camino es más duro si uno empieza empírico. Porque hay muchas cosas que hay que saber. Que hay que amasar la arcilla, porque si la arcilla no se amasa, quedan burbujas de aire que cuando se meten al horno las piezas estallan. Que cuando uno mete un esmalte, las piezas no se tienen que tocar entre sí, porque el esmalte se derrite y lo que hace es que las piezas se peguen. Que en el bizcocho hay que llevarlo lento, porque si no, un cambio fuerte de temperatura hace que las piezas se rajen. Bizcocho, para los que no han visto el anterior video, o el video que tiene que ver con el estudio de Esteban, es una de las 2 etapas de cocción. Sí, la primera etapa de una pieza de cerámica. Exacto. Entonces, esa primera cocción, que se llama bizcocho, entonces hay que llevarlo en una velocidad lenta, de muchas horas, porque si no, ese cambio térmico abrupto hace que las piezas se rajen. El esmalte, como te dije, no se pueden tocar las piezas entre sí. Son muchas cosas que uno las puede aprender empíricamente, pero son cosas que uno va aprendiendo lentamente si no hay alguien que lo esté guiando, por lo menos en esos principios básicos que hay que tener. No sé, que cuando uno pega una pieza con otra, uno usa un pegamento especial que se llama barbotina, que es la misma arcilla en un estado más líquido. ¿Y por qué más líquido? Para que no se pegue. Para que me entre como en unas ranuras, digamos como cuando uno hace esto. Sí. Entonces metes aquí como arcilla más líquida para que cuando yo haga este empate, la arcilla se seque y me pegue. La arcilla que está sosteniendo. Ajá, exacto. Ok, eso lo que hace es que se pega a unas ranuras dentro del horno. Dentro de la misma pieza. Dentro de la misma pieza. Para que yo pueda pegar, digamos, como que yo estoy haciendo un cuerpo. Yo quiero pegar este brazo al tronco. Entonces, a la hora de modelar el brazo, a esta parte le hago como unas ciertas ranuras, le pongo la barbotina y lo pego para que se me pegue y no se me mueva y no se me caiga dentro del horno. Sí, y para que se añade a la otra pieza. Ajá, exacto, para que yo pueda construir por partes y después ir pegando como parte por parte. Y cuando dijiste que testeas las diferentes propiedades de la arcilla, ¿cómo lo haces, aparte de la elasticidad? Bueno, son varios puntos, ¿verdad? Bueno, la elasticidad ya la probamos, ¿verdad? Haciéndole ese rabito de chancho que se le llama, que es como hacer
pedacito y enrollarlo. La siguiente es probar que la arcilla me funcione dentro de las temperaturas en las que yo estoy horneando. Entonces yo la meto al horno. Generalmente hago como un palo completamente recto. Y si siento que se dobló para alguno de los dos lados, entonces siento ahí donde estoy probando que la arcilla se me está derritiendo un poquito, que ya no me está aguantando completamente la temperatura. Porque ya, si yo metí la pieza así y salió así, significa que en algún momento ya la arcilla se empieza como a poner líquida en alguno de los puntos. Entonces ahí es donde yo sé que ya la estoy llevando a límites en donde la arcilla no debería llegar. La absorción se prueba con agua. Entonces yo lo que hago es meter ese pedacito de arcilla, bueno, ya cocinado, o sea, la cerámica. ¿2 veces o una vez? En la temperatura final a la que estoy horneando. Entonces puedo meterlo una vez, digamos, pero lo llevo a la temperatura a la que yo generalmente saco ya la producción. Entonces lo meto en el horno, la meto en un tarro con agua. No, antes de eso la peso. Después la meto con un tarro con agua y la vuelvo a pesar. Entonces lo que hace la arcilla es que absorbe agua. Entonces estoy probando qué tanta agua está absorbiendo. ¿Qué porcentaje de agua está absorbiendo? ¿Se puede determinar qué porcentaje? Ajá, exacto. Así con el peso. Con el peso. Lo que hago es sumar, restarle, digamos que la diferencia, y saco un porcentaje de absorción. La arcilla no debería absorber mucha agua en el punto final. Porque eso significa, si absorbe mucha agua, significa que tiene el poro muy abierto. Es poroso. Es muy poroso. Y eso significa en objetos utilitarios que no es tan dura. O sea, que le falta todavía como madurar la arcilla. O sea, necesito llevarla todavía a más temperatura. Entonces, eso significa que la arcilla que estoy usando no es adecuada para las temperaturas a las que estoy horneando. Todavía le falta hornear. O sea, necesito encontrar una arcilla que me baje un poco la temperatura. Y eso era la absorción. Y el encogimiento, lo que hago es hacer una plaquita de 10 centímetros, la meto a la temperatura final y reviso qué tanto me está encogiendo. Toda pieza cerámica encoge. Toda. Más o menos en qué porcentaje se encoge? Generalmente, o sea, nunca deberíamos tener una arcilla que encoja más del 15. Eso es mucho. Porque tendríamos que hacer piezas muy grandes para que nos queden como así. Y el encogimiento se nota más en piezas muy grandes. En piezas chiquititas casi ni se nota, porque como es porcentual, entonces si me está encogiendo el 10% de una pieza de 10 centímetros, me encogió a 9, de 10 centímetros a 9. Eso a nivel visual casi no se nota, pero si ese mismo 10% en una pieza de 100 centímetros ya me encogió a 90. Entonces ya 90 centímetros sobre 1 metro sí se nota, a nivel visual sí se ve que ya es más pequeño. ¿Y habrán factores en el medio ambiente donde se encontró la arcilla que afectan el encogimiento? Eso generalmente es la misma arcilla, o sea, debe tener alguno de los componentes químicos que hace que la arcilla encoja más, pero la verdad no podría decirte cuáles son creo que es el tipo de arcilla que ya, y influye mucho la cantidad de agua que tenga. Que ya tenga. Porque una arcilla con más agua siempre tiende a encoger más que una arcilla con menos agua. Ok. Así te quería preguntar, en términos de ubicación, como disciplina, ¿la cerámica se considera escultura o es como la prima de la escultura, por decirlo así? No, es que la cerámica en sí misma para mí, digamos, la cerámica es parte de la escultura. O sea, es parte de lo que la gente podría pensar escultura. Pero lo que tiene la cerámica es que la cerámica es el material en sí mismo. O sea, no es una técnica, es el material en el que uno está trabajando. Lo que pasa es que el material es tan complejo de utilizar que necesita una carrera por aparte
para poder dominar cosas que el escultor ni piensa. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente la arcilla, en el mundo de la escultura, o como se ve mucho en Costa Rica, es un medio, digo, para yo después trasladarlo a otro material. O sea, si yo, digamos que yo haga un busto en arcilla, pero ese busto generalmente nunca va a quedar en arcilla. Siempre le voy a sacar un molde y ese molde lo voy a chorrear en bronce o en resina o en yeso o lo que sea. La cerámica, la gran diferencia que tiene es que ese busto yo lo hago en arcilla y la arcilla es el medio final. Es el producto final. Es el producto final. Entonces para eso necesito hornearla y para eso necesito tener una serie de pasos importantes para garantizarme que en ese horneado la pieza va a quedar bien. La pieza no se va a rajar, la pieza no se va a destallar, la pieza no se me va a aguantar el peso, necesito la dureza necesaria porque la voy a poner en el exterior, entonces mucha gente la va a estar tocando, entonces necesito que me aguante la misma capacidad que si estuviera en bronce. Y por ejemplo, en las esculturas hay un principio que es el del equilibrio, que cuando estás trabajando, por ejemplo, con un específico tipo de piedra y haces una pierna, dependiendo de cómo la gires, el ángulo de la pierna, a veces el cuerpo, lo que va por arriba, la parte de arriba de la pieza, a veces no aguanta sostenerse solo de un lado de ese cuerpo que se está haciendo. Entonces hay el principio del equilibrio. Entonces yo me pregunto, con respecto a la cerámica, si fuera el caso que alguien quisiera hacer un busto que quizás es muy compacto, entonces se sostiene toda la pieza en ese material, ¿será que también se puede hacer toda una figura en arcilla? Sí, sí se puede. La gran diferencia y una de las grandes dificultades que tiene la cerámica es que la cerámica no puede llevar estructura que no sea arcilla. O sea, yo no puedo meter una varilla de metal. ¿No lo aguanta? No puedo porque el horno no lo va. O sea, necesito pensar que ese tipo de cosas yo las tengo que construir después de hornear. Porque si no, no termina de cocinarse. Porque si no, la varilla de metal se me va a derretir en el horno. Y segundo, como la arcilla encoge, pero la varilla no me va a encoger, entonces lo que va a hacer es como una presión muy grande y me va a romper la pieza. Entonces generalmente las piezas de cerámica son huecas por dentro. Eso es como un gran principio de la cerámica. Todo tiene que estar hueco. Entonces, todos estos ensamblajes que yo tengo que pensar que en escultura no se piensan, son cosas que se van, ya el mismo material si estás trabajando en piedra, ese es el material y vos vas rompiendo la piedra o vas tallándola y ella se va armando ahí. En cambio, en la cerámica, primero horneas, construís y después tenés que ya ir pensando en las dificultades del ensamblaje. Porque generalmente cuando las piezas son muy grandes, o tenés unos hornos increíblemente grandes, que sí existen, pero son muy especializados, o todo se trabaja por partes y cuando ya está horneado se ensambla. Y si fuera el caso que trabajan por partes y lo ensamblan después, ¿tienen que usar una arcilla más líquida para unir las piezas para luego que se fijen? No, porque ya después cuando ya todo está horneado, ya es como trabajar con estos ladrillos. O sea, estos ladrillos están hechos de cerámica. Entonces es como ir construyendo una casa. Ya puede uno ya pensar en ponerle cemento, y ahora sí podría uno pensar en ponerle varilla. Pero por ejemplo, si fuera que estoy pensando como si fuera un artista que quisiera hacer una obra en cerámica. Si fuera el caso que quieren hacer una obra que es enorme y la hacen por partes y luego quieren unir todas esas piezas de cerámica, pero que quede solo hecho en cerámica, ¿cómo las unen después? Es que ahí es donde te digo, si vos querés que la pieza salga por completo del horno, así, una pieza grande, tenés que tener un horno especial. O sea, o se hace en una pieza grande con un horno especial. O se hace por partes y se ensambla después de estar horneado. Y en esa parte de ensamblar, ¿cómo uno esas dos piezas? Con cemento.
¿No se puede unir con cerámica de nuevo? No, porque necesita cocinarse. Entonces, como ya lo tenés cocinado, al ponerle barbotina, digamos que es nuestro pegamento, no le va a hacer nada porque la barbotina necesita volverse a hornear. Entonces estarías como en ese círculo vicioso donde cada vez que le pones barbotina deberías volverla a meter al horno. Al menos de que tomes dos de esas piezas y las unas y las vuelvas a cocinar para que ya queden como en un horno más grande. Exacto. Por eso, digamos, hay hornos muy grandes, hay escultores que se dedican a trabajar en cerámica, que tienen hornos que se desarman. Entonces los desarman por completo y los vuelven a construir alrededor de la pieza para ni siquiera tener que mover la pieza para el horno. Sí, es que es muy complejo. Sí. Entonces generalmente lo que se hace, ya digamos gente que se dedica a esto como de manera más regular, lo que hace es tener como sistemas de poleas donde construyen las piezas como en unos estantes con rieles que los rieles prácticamente están hechos del mismo material del horno para poderlo meter y sacar de manera más fácil. Por eso es, digamos, construir la pieza por completo es mucho más complejo que construir las piezas por separado y después ensamblar. La gran desventaja que tiene el ensamble sobre eso es que se ven las pegas del ensamble. O sea, tendría que tener un sistema como mucho más, un conocimiento amplio en restauración para después de ensamblar, pegar y después hacer que todas esas piezas se difuminen de manera que no se noten para nada. O hacer las piezas y hornear la pieza por completo, pero eso significaría tener recursos necesarios para poder tener un horno del tamaño de esta casa para poder meter la pieza y volverla a sacar. ¿Aquí en Costa Rica hay hornos de esos grandes? Nunca he visto aquí en Costa Rica un horno tan grande. He visto unos, sí he visto grandes en Santana, pero de piezas que sí son grandes, como todo este cuarto de acá, pero nunca he visto que trabajen piezas tan grandes, sino es que los usan mucho, o sea, para jarrones, que sí son grandes, como de metro 50, pero nunca para pieza escultórica. Siempre he visto, porque el jarrón es mucho más fácil de trasladar, lo agarras y lo pones, pero nunca he visto que alguien trabaje escultura tan grande. Y cuando dijiste que la cerámica siempre se hace hueca, ¿es a propósito que se hace hueca o es simplemente porque generalmente hacen como objetos que son en estilo jarrón o cosas así? La cerámica necesita garantizarse, bueno, es que hay dos cosas. Primero, la cerámica utilitaria necesita ser hueca porque ser hueco le quita peso a la arcilla. Entonces, no es lo mismo que que una pieza sea frágil, bueno, no frágil, pero que sea delicada en pared, o sea, como que no sea difícil de manipular. Y eso, la única forma de poder obtener eso es que la cerámica sea hueca, que me ayude a vivir. O sea, que si yo tengo una taza, esa taza no sea difícil de manipular, porque si no, no me ayuda en el diario, en mi diario. Pero la pieza escultórica generalmente es hueca porque la cerámica tiende a tener burbujas. Y las burbujas de aire, cuando se meten al horno, estallan. Entonces, si una pieza es muy sólida, las probabilidades de que quede una burbuja de aire ahí son muy altas. Entonces, el trabajo termina perdiéndose porque termina estallando dentro del horno. Porque como de por sí ya tiene esa tendencia, cuando está toda compacta, la probabilidad de que en el puro centro haya una burbujita, el problema es que la burbuja de aire, aunque sea poca, entre más profunda está dentro de la arcilla, tiende a reventar más, porque necesita más camino para poder salir de la pieza. Además, las piezas de cerámica que no están huecas tienden a consumir más electricidad porque necesitan que la arcilla que esté adentro, digamos, como las paredes son más gruesas, les cuesta más cocinarse por dentro. Como un queque, digamos. Tiende a cocinarse las paredes, pero no el relleno que está. Entonces, necesitan más horneadas más largas, mucho más delicadas también, porque
son procesos, digamos, que cuando la arcilla se va cocinando de poquitos, ¿verdad? Entonces, si la arcilla por dentro está húmeda, pero por fuera ya está horneada, entonces tiende a rajarse también ahí en esos puntos, porque hay puntos de tensión muy grandes entre lo que está horneado y lo que no. Entonces necesitan procesos mucho más lentos de horneado para poder hacer que las piezas salgan bien. ¿Y cuándo es que la cerámica se raja en el proceso? Ay, son tantos, hay muchas, a veces con solo volverla a ver. La arcilla tiende a rajar, bueno, primero porque quedó una burbuja de aire, porque se hizo una mala pega, porque la forma tenía una tensión muy grande entre dos puntos, digamos como que tengo una figura que es así, después cambió de dirección así, por forma, y esta curva de aquí genera a veces puntos de tensión, porque la arcilla en el horno tiende a moverse, tiende como a bailar. O sea, distintas densidades. Sí, puede ser también que una arcilla sea muy gruesa y la siguiente sea una pared muy gruesa, y eso cuando se juntan, rajó. Se cargó en el horno y el horno tenía, no sé, un punto se calienta más que otros puntos, entonces si una pared de ahí es muy delgada tiende a rajarse. Cuando se cargó, yo puse algo encima de algo y ese algo le hizo una presión muy grande hacia abajo y tiende a rajar. Y cuando dijiste una mala pega, ¿cómo es que puede afectar que no lo hayan pegado bien? Porque digamos que yo quiero pegar, como te dije, este brazo al tronco. Sí. Entonces yo lo que hago es hacer las rayitas, le pongo barbotina y ahí. Pero tengo que, cuando yo lo pongo, presionar bien esta unión, porque si no, esas rayitas que yo les hice tiende a quedar con aire. Entonces me generan burbujas de aire y me pega. Si no le pongo suficiente barbotina, es como si solo las hubiera como unido. Nada más como que los pegué ya. Sí. Y entonces eso, después de un rato, tiende y se cae. ¡Oh! Pero ¿cómo sabes cuánta presión ponerle? Ya, eso es experiencia. O sea, es de manejarlo, sí, la práctica. Exacto, la práctica. Porque ya uno sabe cuánta barbotina tiene que ponerle, cuánta presión hay que hacer a la hora de pegar una con la otra. Después a veces lo que hace uno es que le pone un rollito aquí como para terminar de unir la pega, por si acaso. Sí. Pero a veces sí funciona, a veces no, depende mucho también de la dureza de la arcilla. Si la arcilla está muy dura, cuesta más pegar, si la arcilla está más suave. ¿En serio? ¿Incluso con la barbotina? Incluso con la barbotina. O más bien específicamente. De hecho, especialmente por ser barbotina. Es porque a veces las durezas no son las mismas, y entonces cuando algo está muy duro y se le pone algo muy suave, como las dos arcillas encogen, ya una encogió más que la otra, entonces cuando intentan encogerse no están encogiendo en la misma velocidad y tiende a rajarse. ¿Y la arcilla se puede lijar? Sí, pero cuando ya está en bizcocho. Cuando ya pasó por el primer proceso. La primera yo ya puedo lijarla. De cocción. Sí. Igual es mucho más fácil, antes de meterla en el horno, darle como una pequeña raspadita con una esponja. Ah, una esponja, porque como todavía tiene mucha humedad. Ajá. No, bueno, ya perdió completamente la humedad, pero si yo le paso una esponja sin que esté mojada, nada más una esponja un poquito abrasiva, se la paso y ahí la termino de lijar. Y si después todavía le faltó, puedo lijarla ya con una lija para quitarle cualquier tipo de suciedad que tiene ahí a la hora de hacer una pega o algo así. Te quería preguntar, porque al principio dijiste que te encantaba la cerámica porque es algo tanto creativo como utilitario. ¿Cómo es o por qué es que te gustan las cosas que son más utilitarias? Es que las cosas utilitarias, para mí, como sensación de uso, bueno, buscarle como esa utilidad a las cosas para mí es importante. Para que tenga un sentido. Sí, que tenga un sentido. O sea, yo hago escultura también,
Ajá, pero siento que cuando alguien usa algo y lo usa con regularidad, para mí tiene más sentido que solo esté ahí como objeto de contemplación. O sea, como el hecho del diseño de modas, el diseño, hasta el mismo diseño gráfico que tiene como esta idea de uso. Que es como que cumple una función en la vida más que estar ahí adornando o sí, como que esté ahí nada más. Una vez, bueno, esto va a sonar súper superficial, pero hay una parte del Diablo Viste a la Moda donde Nigel le dice al personaje de Anne Hathaway que la moda es más que el arte porque la gente vive en ella. Y me gusta mucho porque siento que es esta idea del objeto utilitario como que te acompaña. Está uno viviendo su vida con los objetos y cumplen una función y a uno le gusta, y que uno tome café en la taza que hizo uno es como que le da una cierta satisfacción, que es como la taza especial para... Entonces eso... De hecho, eso es lo que tienen en común esas dos ramas, el diseño gráfico y la cerámica, ¿verdad? Que son ambas utilitarias. Sí, pueden ser utilitarias. Pueden ser, sí, exacto. Bueno, sí, en todos los casos. Sí, porque digamos, porque en cerámica uno podría hacer objeto escultórico, como ya lo vimos, pero también uno podría sacar objeto utilitario, y este objeto utilitario de ahí también funciona perfectamente como para vivir uno en él. Y ese para mí es como una de las grandes importancias que tiene la cerámica, porque de hecho la cerámica nació para ser utilizada, o sea, dentro de su función, como lo vimos, desde que se dieron cuenta que el barro se cocina y salen tiestos, la gente los empezó a utilizar para comer, para guardar agua, para tomar, para guardar cereales. Para transportar diferentes cosas. Exacto, entonces la cerámica nació como un objeto utilitario. Después ya se le vio una utilidad dentro del mundo de la escultura, pero su principal función en la vida siempre fue acompañar y servir. En el diario vivir. En el diario. A mí me gusta mucho la combinación, o sea, me gusta mucho cuando la gente combina el objeto escultórico al objeto utilitario, porque le da también un carácter especial a las piezas. Cuando el objeto es simple, está bien, digamos, resuelve una utilidad, pero siento que le falta ese sabor a las piezas que sean únicas. Entonces hay mucha gente, bueno, a veces lo hago yo también, que incluyen esta sensación, digamos, para que ninguna pieza sea exactamente igual a la otra, porque si no, para eso voy y compro mi taza en Walmart, si quiero que todas sean iguales. Sí. O sea, le falta como esa sensación de ser única. Autenticidad. Y antes dijiste que se podía usar la cerámica incluso para hacer construcción. ¿Se ha usado para hacer casas? Aquí hay un ejemplo. Los ladrillos. Sí, los ladrillos. Sí, es cierto. Son cerámica. Sí, es cierto. Sí. ¿Y se puede hacer toda una casa hecha solamente de ladrillo? Sí, y de hecho antes aquí en Costa Rica se construía mucho con una cosa que se llama la construcción con bareque, que es arcilla que se revuelve, creo que con boñiga de vaca y con paja o algo así, y se construía con eso. Sí, bajareque, estilo bajareque. Entonces eso también es arcilla, solo que no está construida, o sea, tiene mucho menos... No está cocinada. No está cocinada, sí, no está cocinada. ¿Y qué pasa cuando no está cocinada? En ese estado en el que está, para efectos de construcción, ¿qué hace en términos del ambiente? ¿Hace como insular la casa o qué es? Yo lo que sé es, se supone que es menos, o sea, la durabilidad de las paredes es menor, porque como no le falta la cocción, después de un rato tiende a que se va como desquebrajando un poco, pero la verdad es que siento que no es ni tan verdadero, porque he visto casos de bareque que todavía están en pie. Entonces, y como no soy experto en arquitectura, la verdad no sé exactamente qué es la gran diferencia
con respecto a otros métodos de construcción, pero me imagino que la dureza, digamos, del material no permitiría, digamos, hacer, no sé, casas de 2 pisos. Porque es demasiado el peso que está cargando en algo que no está horneado. Pero no se hornea a largo plazo con el sol. Es que el sol nunca te va a llevar a las temperaturas que se necesitan para hornear en cerámica. Y en las épocas precolombinas, ¿cómo lo hacían? ¿Tenían que usar fuego también? Es que en las épocas de precolombinas creo que el no se construía con bareque. O sea, se usaba mucho para el piso, pero las paredes no estaban hechas, sino estaban hechas de otros materiales. Pero la cerámica en épocas precolombinas lo hacían también con fuego, siempre se ha hecho con fuego. Siempre. La cerámica, por definición, nunca se ha hecho poniéndolo al sol, por ejemplo. No, porque el sol nunca te va a llevar a esas temperaturas. O sea, necesitamos llegar mínimo a 950 grados. Bueno, en épocas precolombinas podría ser menor, pero la combinación, o sea, el punto mínimo de cambio químico se hace en 600 grados. Y, o sea, no hay nada en el exterior que te pueda llevar a esas temperaturas, excepto que, no sé, pongas un horno, no sé, unas láminas que reflejen el sol, no sé, algo como muy especializado. De hecho, por eso te digo, la cerámica nació cuando el fogón de las cocinas estaban dentro de las casas. Y el fuego sí te va a llevar a esas temperaturas. Aquí hay un fogón en las casas. En las épocas precolombinas. Sí, bueno, no, también. Siempre se ha cocinado dentro de la casa. Ahí lo que se hacía era que se hacían como, o sea, se ponían como llamas dentro del donde se cocinaba, y ahí en esos pedacitos, como la arcilla se ponía como piso, pues ahí es donde iban saliendo los tiestos, y entonces empezaron a dar cuenta que ese barro cuando se cocinaba quedaba más duro. Interesante. Pues me ha encantado hablar contigo, Esteban. Muchas gracias por compartir y gracias por darnos un momento para compartir este espacio y ver tu estudio también. Muchas gracias, bienvenidos en cualquier momento y pueden volver cuando quieran. Bueno, listo, gracias.